La comunidad internacional debería preguntarse por qué defiende más a los victimarios que a las víctimas. La verdad incomoda, pero es esta. Durante años, los derechos de los criminales estuvieron por encima de los derechos de la gente. Desde luego, toda la gente buena. El modelo Bukele invierte esa lógica perversa. Ahora primero las víctimas, después los victimarios. No les gusta que se lo expliquen a miles de familias que hoy pueden dormir tranquilas. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Latinoamérica no es solo la región más violenta del mundo. Es el laboratorio sangriento donde la impunidad, la cobardía política y la complicidad institucional han permitido que los peores criminales gobiernen barrios enteros, ciudades y países. Aquí la muerte dejó de ser noticia, es una rutina. En el año 2024, más de 120,000 personas fueron asesinadas en la región. ¿Te imaginas? Eso es una masacre diaria, todos los días durante años. Pero la cifra es solo la punta del iceberg. Secuestros, extorsiones, desapariciones, violaciones, robos, mutilaciones. El horror se ha normalizado. Y mientras los políticos de siempre se llenan la boca hablando de justicia social, millones de familias entierran a sus hijos, padres y hermanos. ¿Quién llora por ellos? ¿Quién defiende los derechos humanos de la gente buena? Parece que nadie. Las ONGs y los burócratas internacionales y sobre todo los opinólogos de escritorio prefieren mirar hacia otro lado o peor aún, defender a los victimarios en nombre de un garantismo absurdo. ¿Hasta cuándo? Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. La cárcel no es un hotel ni es un recreo para nadie. Quienes causaron daños en la sociedad pagan por sus acciones sin beneficios y sin excepciones. Por eso, varios gobernantes latinoamericanos tratan de emular a Nayib Bukele, con la inseguridad como una de las principales preocupaciones sociales, pese a los cuestionamientos por sus derivas autocráticas y a la difícil extrapolación de sus políticas contra las maras, funciona como una muestra de compromiso con la mano dura frente al delito. En el año 2015, El Salvador era el país más violento del planeta. 106 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Pandillas como la MS-13 y el Barrio 18 convirtieron el país en su feudo personal. Extorsionaban a comerciantes, reclutaban a niños, violaban a mujeres, asesinaban a quien se atreviera a desafiar su ley. Las autoridades eran impotentes y también estaban compradas. El mensaje era claro. En El Salvador mandaba el crimen organizado. Pero en el año 2019 algo cambió. Nayib Bukele llegó al poder y por primera vez en décadas el Estado decidió dejar de negociar con el diablo y empezar a combatirlo. En marzo del año 2002, tras una ola de asesinatos brutal, 76 muertos en 48 horas, el presidente Bukele declaró el régimen de excepción y desató la mayor cacería de criminales de la historia salvadoreña. El resultado, más de 75,000 pandilleros tras las rejas y la construcción del centro de confinamiento del terrorismo mejor conocido como el CECOT, la megacárcel más grande y temida de América Latina. Presidente Nayib Bukele, el CECOT, es el símbolo de que el Estado ha recuperado el control y el miedo ha cambiado de bando. Derechos humanos, sí, pero primero para las víctimas. El CECOT es literalmente el fin del recreo para los asesinos. 40,000 plazas para los peores criminales aislados, vigilados, sin lujos ni privilegios. Celdas colectivas, sin ventanas, sin patios, sin recreación. Comodidades, ninguna. Libertad, olvídalo. Aquí no hay espacio para la compasión con quienes sembraron el terror durante décadas. Aquí no hay lujos ni privilegios, solo justicia para quienes sembraron el terror. Osiris Luna, director de Centros Penales de El Salvador.
Las imágenes son contundentes. Tatuajes de pandillas, cabezas rapadas, cuerpos famélicos, miradas vacías. Aquí entran los que mataron, extorsionaron y violaron. Aquí terminan los que creían ser intocables. Y mientras tanto, afuera la gente buena vuelve a caminar en paz. Los niños regresan a sus escuelas tranquilos y los comerciantes abren sus negocios sin miedo. Las familias recuperan la esperanza y los resultados son totalmente demoledores. De 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2015, El Salvador pasó a menos de 2 en el año 2024. Hay semanas enteras sin un solo asesinato. Las extorsiones se desplomaron. El control territorial regresó al Estado y el 92% de los salvadoreños apoya la gestión de Bukele. ¿Casualidad? No, señores. Es la consecuencia lógica de hacer lo que nadie se atrevió a hacer: aplicar la ley y, desde luego, con mano de hierro. El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo a ser ejemplo de seguridad. Es un milagro que todos miran con asombro. CNN en español, 2024. Pero lo más impactante es el efecto dominó. Guatemala, Costa Rica y Ecuador, países que durante décadas vivieron bajo el yugo del crimen y hoy miran a El Salvador como el ejemplo a seguir, ya no es solo una inspiración, es una hoja de ruta. Mientras tanto, los defensores de los derechos humanos de los criminales se rasgan las vestiduras, denuncian abusos, hacinamiento, falta de garantías. ¿Dónde estaban ustedes cuando las pandillas mataban 20, 30, 40 personas al día? ¿Dónde estaban ustedes cuando los niños eran reclutados a la fuerza? ¿Dónde estaban ustedes cuando las mujeres eran abusadas y mutiladas y cuando los comerciantes pagaban extorsiones bajo amenaza de muerte? La comunidad internacional debería preguntarse por qué defiende más a los victimarios que a las víctimas. Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, México. La verdad incomoda, pero es esta. Durante años, los derechos de los criminales estuvieron por encima de los derechos de la gente. Desde luego, toda la gente buena. El modelo Bukele invierte esa lógica perversa. Ahora primero las víctimas, después los victimarios. ¿No les gusta? Que se lo expliquen a miles de familias que hoy pueden dormir tranquilas. Ahora bien, ¿usted quiere entender por qué América Latina necesita un CECOT en cada país? Solo tienes que mirar la cifra, los titulares y sobre todo la historia de terror que se repite desde Tijuana hasta la Patagonia. Y no es una exageración, la región está secuestrada por el crimen organizado. Brasil. Favelas controladas por narcos, ejecuciones sumarias, niños armados, policías corruptos y un Estado que solo aparece para contar cadáveres. México. Más de 30.000 asesinatos al año. Cárteles que decapitan, cuelgan cuerpos de puentes, desaparecen a miles. Justicia solo para los que pueden pagarla. Venezuela. Bandas armadas, secuestros express, robos a plena luz del día, policías y militares aliados de los criminales. Colombia. Aunque la guerra con las FARC terminó en el papel, el narcotráfico y las bandas criminales siguen imponiendo su ley, desplazando a campesinos y asesinando líderes sociales. Ecuador. El país que fue oasis de paz, hoy vive una ola de violencia inédita. Sicariato, extorsión, cárceles tomadas por mafias, toques de queda en ciudades costeras. Guatemala, Honduras y Costa Rica. Pandillas, maras, extorsión, miedo. El mismo guión, el mismo dolor. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos muertos más necesita la región para entender que los modelos garantistas solo han servido para proteger a los criminales y abandonar a la gente decente? El CECOT es más que una cárcel, es un mensaje brutal, sí, pero necesario. Por primera vez en décadas el miedo cambió de bando. Ya no son los ciudadanos los que se encierran al caer la noche, sino los criminales y los que tiemblan ante la posibilidad de terminar en una celda sin salida, sin privilegios y sin poder. El miedo ya no gobierna a la gente, ahora lo sienten los criminales. Nayib Bukele, discurso en cadena nacional, año 2023. El Estado recuperó el monopolio que tenían las pandillas.
Las pandillas que durante años dictaron las reglas, hoy ruegan por un trato que nunca ofrecieron a sus víctimas. ¿Cruel? No. Justo es la consecuencia lógica de sus acciones. ¿Creías que el modelo Bukele era una rareza aislada? Error. El éxito no solo se copia, se viraliza. El miedo a las pandillas, al narco y a la violencia no conocen fronteras. Guatemala, Costa Rica y Ecuador han entendido a golpes de sangre y cadáveres que la tolerancia y el garantismo solo sirven para llenar cementerios. La experiencia salvadoreña es una referencia obligada para la región. No es una opción, es una necesidad. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, 2024. Durante décadas, Guatemala fue el patio trasero de las maras. Políticos corruptos, policías vendidos y un sistema judicial podrido permitieron que la MS y el Barrio 18 se convirtieran en amo y señores de barrios enteros. Las extorsiones eran el impuesto oficial y las desapariciones a diario. Y desde luego, la impunidad era la regla. Los gobiernos intentaron diálogos, programas sociales, reformas judiciales. El resultado, más muerte, más miedo y más migración. Pero el efecto Bukele es imposible de ignorar. El presidente guatemalteco, acorralado por la presión ciudadana y los datos de horror, anunció la construcción de cárceles de máxima seguridad inspiradas en el SECOT, endurecimiento de penas y militarización de zonas rojas. Ya no hay espacio para el discurso blando. La consigna es clara. El Salvador lo hizo, porque nosotros no. Las primeras redadas masivas ya han comenzado. Las maras que antes se paseaban con total impunidad, hoy buscan refugio y clandestinidad. La población exige mano dura y cero concesiones. El Estado por fin parece estar dispuesto a recuperar el control. ¿Tarde? Quizás. ¿Insuficiente? Puede ser. Pero el cambio de paradigma es innegable. El miedo cambió de lado. Por otra parte, Costa Rica durante años presumió de ser la Suiza de Centroamérica. Paz, democracia, turismo y sobre todo pura vida. Pero la realidad explotó en la cara del país. El crimen organizado cruzó las fronteras. Las bandas narcos se instalaron en las ciudades costeras y los homicidios se dispararon a niveles históricos. En el año 2023 cerró con la tasa de homicidios más alta de su historia. La policía desbordada y el Estado en un verdadero shock. Las noticias dejaron de ser sobre playas paradisíacas y se convirtieron en relatos de sangre, ejecuciones a plena luz del día, cuerpos descuartizados, extorsión a comerciantes, amenazas a jueces y fiscales. Y los garantistas se volvieron insostenibles. Los costarricenses hartos exigieron acción y el gobierno presionado anunció la construcción de penales de máxima seguridad, endurecimiento de la legislación y cooperación directa con El Salvador para aprender del modelo Bukele. Los viejos defensores del humanismo penal quedaron en ridículo. La realidad se impuso: o se actúa como Bukele o Costa Rica se convierte en un territorio sin ley. El mito de la pura vida se rompió y el país entendió que la seguridad no es solo un lujo, sino una necesidad vital. Ecuador fue durante años la excepción sudamericana. Seguridad, estabilidad y crecimiento. Pero la bestia criminal no descansa. En menos de una década, el país pasó de ser un oasis de convertirse en el nuevo infierno latinoamericano. Masacres carcelarias, asesinatos políticos, bandas de narcos que controlan puertos, barrios y hasta el sistema penitenciario. El Estado, superado, tuvo que recurrir a la única receta que funciona: la mano dura. Estado de excepción, militarización de ciudades y construcción de nuevas cárceles y sobre todo, adopción de estrategias inspiradas en el SECOT. Según el ministro del Interior, John Reinberg, la nueva cárcel del Encuentro se levanta como el búnker más blindado del Ecuador y recalca que es la única prisión de máxima seguridad del país. El propio presidente ecuatoriano reconoció públicamente que el modelo salvadoreño es la referencia obligada. No es una opción, es la única salida. El mensaje es contundente y regional. Quien no actúe como Bukele será devorado por el crimen. No hay tiempo para debates filosóficos ni para el garantismo de salón. El futuro de la región depende de decisiones valientes y radicales.
No basta con señalar a los criminales de las calles, hay que desenmascarar a los criminales de corbata y escritorio. ONGs burócratas internacionales, expertos y opinólogos que desde la comodidad de sus oficinas atacan el modelo Bukele y defienden los derechos humanos de los peores asesinos, desde luego. La defensa de los derechos humanos es un negocio que usted tiene que saber es multimillonario para ONGs internacionales, porque estos reciben fondos de gobiernos y fundaciones extranjeras para monitorear y denunciar supuestos abusos. Su verdadera agenda: mantener el status quo, garantizar la impunidad de los criminales y sabotear cualquier intento de mano dura, porque la inseguridad genera fondos, viajes, conferencias y empleos bien pagados. Cada muerto es una excusa para pedir más recursos. Los burócratas de la ONU, la OEA y otras organizaciones internacionales jamás han puesto un pie en una colonia controlada por maras o por pandillas. Viven en barrios exclusivos, rodeados de seguridad privada, autos blindados y escoltas. ¿Qué saben ellos del miedo real? Nada. Periodistas, académicos y politólogos, todos opinan y todos critican. Nadie propone soluciones reales. Les horroriza el Cecot, pero jamás denunciaron los cementerios clandestinos, las casas destruidas por las maras y los niños reclutados a la fuerza. Les preocupa el hacinamiento de los criminales, pero no la sobrepoblación de tumbas en los cementerios. ¡Qué curioso! Por cada criminal defendido en nombre de los derechos humanos, hay una familia destruida, una vida truncada, un país condenado al miedo. Los cómplices de los crímenes son tan responsables como los asesinos de las calles. Su discurso es una sentencia de muerte para millones de inocentes. ¿Quieren saber realmente cómo será el futuro de Latinoamérica si no se replica el modelo de Nayib Bukele? Imagina esto. Escenario 1. La región sin Cecot. Los criminales seguirán controlando territorios, extorsionando, matando, violando, secuestrando. Los gobiernos, atados de manos por el garantismo, solo servirán para contar cadáveres y dar discursos vacíos. Las familias vivirán encerradas, los niños crecerán con miedo, la economía colapsará por la fuga de inversiones y el éxodo masivo. Las ciudades se convertirán en fortalezas amuralladas y el campo en tierra de nadie. El Estado será solo una palabra vacía y la ley una broma cruel. Escenario 2. El modelo Bukele se replica. Los criminales son cazados, juzgados y encerrados en cárceles de máxima seguridad. El Estado recupera el control, la gente vuelve a las calles, los comercios prosperan, la inversión regresa, los jóvenes tienen futuro, las familias viven en paz, la región se transforma. El miedo cambia de bando y la justicia deja de ser una utopía para convertirse en realidad. Hay riesgos, sí. Habrá errores, por supuesto, pero la alternativa es el abismo. Seguir como hasta ahora es elegir el cementerio. Este no es solo un combate contra el crimen, es una guerra cultural. Hay que derrotar la narrativa de la victimización criminal, el culto al garantismo, la complicidad de los medios y la cobardía de la élite. Hay que gritar sin miedo y sin vergüenza que los derechos humanos son primero para la gente buena, que la seguridad es un derecho, no un privilegio, que la mano dura es justicia, no venganza. Latinoamérica está ante su última oportunidad. O replica el modelo Bukele o se resigna a ser un cementerio. No hay medias tintas, no hay espacio para los tibios. Es tiempo de elegir Cecot o colapso, mano dura o muerte lenta, justicia o barbarie. El futuro está en juego y solo hay una respuesta posible: Cecot para todos. Ahora, no mañana, porque la vida de millones depende de ello. Y no es casualidad que medios de todo el planeta, desde la BBC hasta el New York Times, pasando por CNN, hayan puesto el foco en El Salvador. El modelo Bukele no es solo un fenómeno regional, es la prueba de que la narrativa global sobre derechos humanos y garantismo está podrida de raíz. El modelo Bukele es polémico, pero imposible de ignorar. Los resultados están a la vista. BBC Mundo, año 2024.
Pero cuando un país latinoamericano decide proteger a su gente, la maquinaria diplomática y mediática estadounidense se activa para exigir moderación, debate y respeto a los derechos de los criminales. ¿Hipocresía? No. ¿Cinismo puro y duro? Sí. Porque cuando la violencia amenaza en casa, la mano dura es la norma. Pero si el caos es en el sur, mejor que siga el desorden. En países como Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Japón o Corea del Sur, la seguridad ciudadana es sagrada. El Estado no negocia con criminales. La tolerancia cero es política de Estado. Y el que la hace, la paga. El resultado, ciudades donde la gente camina de noche sin miedo, tasas de homicidios cercanas a cero y un desarrollo económico sostenido. Nadie los acusa de autoritarios. Nadie exige derechos humanos para los peores delincuentes. ¿Por qué? Porque la seguridad es la base de toda sociedad civilizada y el garantismo extremo es visto como una locura suicida. Pero ¿por qué a Latinoamérica se le exige lo contrario? Porque la región ha sido por décadas el laboratorio del progresismo internacional, del garantismo sin límites y de la teoría por encima de la realidad. Porque a los poderosos de cualquier parte del mundo les conviene una Latinoamérica débil, dividida y sometida al miedo. Porque mientras el continente siga arrodillado ante el crimen, nadie va a desafiar el orden global. Más de 2,5 millones de homicidios en Latinoamérica en los últimos 20 años. Las 10 ciudades más peligrosas del mundo están en la región. El 40% de los secuestros globales ocurren en América Latina. Más de 400.000 personas desaparecidas. Miles de niños y adolescentes reclutados a la fuerza por bandas criminales. Pérdidas económicas por inseguridad. Más de 260.000 millones de dólares anuales. Migración masiva. Millones de familias huyen del crimen, no de la pobreza. Estos no son números fríos, son tragedias cotidianas, vidas rotas, sueños destruidos y cada cifra es una familia desgarrada. Un país que sangra, una región que se hunde y la inseguridad no solo mata, mutila la vida diaria. Millones de latinoamericanos viven con miedo, miedo a salir, miedo a hablar y miedo a prosperar. El miedo se ha convertido en el principal regulador social. El miedo decide a qué hora se sale de casa y qué calles se transitan, qué negocios se abren, qué sueños se persiguen. El miedo es la cárcel más grande y más cruel. El miedo es el arma favorita del crimen y mientras el miedo gobierne la libertad y el desarrollo, serán imposibles. Latinoamérica está ante el abismo. O elige el camino de la mano dura, la justicia real y la protección de la gente buena, o se resigna a la extinción lenta y dolorosa. No hay espacio para medias tintas, ni para discursos tibios, mucho menos para el garantismo suicida. Mucho menos para el garantismo suicida. El que la hace, la paga. No hay vuelta atrás. Nayib Bukele. El modelo Bukele y el SECOT no son perfectos, pero son la única respuesta efectiva a una amenaza existencial. La región debe elegir ser cementerio o ser ejemplo, ser esclava del miedo o dueña de su destino. Es tiempo de cerrar filas, de ignorar a los cómplices del crimen y de exigir a los gobiernos que actúen con coraje y decisión. Es tiempo de que la vida valga más que la ideología. Y es tiempo del SECOT para todos. El tiempo de los discursos ha terminado. Latinoamérica debe elegir. O se convierte en ejemplo de coraje y transformación, o se resigna a ser un cementerio más. El modelo Bukele y el SECOT no son una opción, son una necesidad. La historia no perdona a los cobardes ni a los tibios. La vida de millones está en juego. O es el SECOT o es la extinción. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Fe y Política. Política y fe, vista de otra manera.